tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas tardes, amigos de las benditas redes sociales, y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 16 de junio del 2024. Y antes de empezar, quiero felicitar a todos los padres de México por su día. Espero que la pasen en compañía de sus seres queridos. Bueno, pues resulta que el Poder Judicial, la ministra Norma Piña, se encuentra en este momento en shock, porque el día de ayer entraron en vigor los decretos de la ley de amnistía y la ley de amparo que promovió el presidente López Obrador y que ya es una realidad, se están aplicando en todo el país. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, pues la senadora Antares Vázquez hace un video en referencia a esta ley de amparo y explica específicamente de qué se trata. En este momento haciendo una reforma, estamos en la votación de una reforma muy importante a 2 artículos de la ley de amparo. Estamos votando, por supuesto que la oposición está votando en contra. Esta reforma es tan importante, porque con ella lo que estamos tratando de hacer es restringir que un juez, cualquier juez, de esos que designan el Poder Judicial y que nadie votó por ellos y que no representa a nadie, pueda invalidar una ley completa. Podemos decir ahí que no puedan invalidar una norma general de forma general para todo mundo, es decir, que se acaben las leyes como le han hecho, ya saben ustedes, el lawfare al que estamos sometidos en la Cuarta Transformación. Entonces es muy importante que esta ley se apruebe. Por supuesto que han dicho toda clase de tonterías. Hace rato incluso todavía estábamos en la discusión y empezaron a difundir un audio por ahí en WhatsApp, a lo mejor ya te llegó, y en redes sociales, de que, ay no, que si aprobamos esta ley se acabó el amparo, ya nadie se va a poder amparar, lo cual es falso. Se modifican 2 artículos, el 129 y el 148, nada más. El amparo sigue vigente, pero decían que ya con esto te iban a poder quitar tu casa, que ahora sí ya vamos a estar como en Venezuela y como en El Salvador, y quién sabe cuántas cosas. Entonces no, es importante que tú sepas que esta reforma se refiere únicamente al tema de que un juez cualquiera no pueda invalidar una ley que aquí en el Poder Legislativo hicimos, porque resulta que nosotros somos electas, representamos al pueblo de México, nos dan sus votos, venimos aquí con esa representatividad a hacer leyes, somos el poder encargado de hacer leyes, y resulta que un juez cualquiera, ni siquiera la Suprema Corte, cualquier juez puede invalidar toda una ley. Eso es lo que no se va a valer. Entonces confía, nosotros estamos en esa lucha. Bueno, entonces ahí lo explica muy bien la senadora Antares Vázquez. Esta ley de amparo solo prohíbe que los jueces puedan emitir alguna suspensión y se aplique de carácter general, y por eso ya no se aplique en nuestro país pues la misma ley. Aquí vemos cómo la oposición trata de malinformar a la gente. Un comentario de un abogado dice: atención México, la reciente reforma a la ley de amparo ya es oficial y tiene implicaciones importantes para todos nosotros. Aquí te explicamos de forma sencilla en qué consiste y cómo nos afecta. ¿Qué cambió? La reforma prohíbe a los jueces suspender provisionalmente leyes y obras públicas que se consideren inconstitucionales. Que se consideren, no que sean inconstitucionales. Eso es lo que hacían los jueces. Dice: a mí me parece que es inconstitucional, voy a conceder una suspensión, y entonces de esta forma ya no se va a aplicar hasta que lo resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya ningún juez lo va a poder evitar la aplicación de una norma, la aplicación de una ley, y solamente va a proteger en dado caso que un individuo particular presente una solicitud de amparo. Entonces aquí vemos lo que señala Gustavo de Hoyos Walter, quien en su momento dijo que iba a ser el candidato de la oposición a la presidencia de la República, hablando obviamente en contra de esta nueva ley de amparo. El juicio de amparo ha sido una de las instituciones que ha permitido que los ciudadanos en México tengamos una defensa efectiva
en contra de los actos y las leyes emanados de las autoridades y que son contrarios a la Constitución. El juicio de amparo vino evolucionando durante varias décadas para asumir criterios de mayor garantía, de mayor tutela para los derechos de los gobernados. Una de las características fundamentales del juicio de amparo es justamente que permite que en tanto se resuelve en definitiva el juicio de amparo, los jueces federales puedan otorgar suspensiones, de tal manera que en tanto llega la sentencia, los efectos de un acto de autoridad o de una ley de carácter general no se apliquen y con ello causen un daño irreparable a quien se queja de este acto o de esta ley. El día de hoy, este viernes, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publica un decreto emitido por el presidente de la República, conforme al cual los jueces federales no podrán ya emitir suspensiones de carácter general cuando haya leyes que estén examinando en su constitucionalidad y que ellos puedan estimar que causan un perjuicio general al interés social. Conforme a esta reforma, estas suspensiones solamente podrían otorgarse de manera específica a la persona o a la empresa que esté promoviendo el juicio de amparo. No es un tema de carácter técnico, implica una grave involución al proceso de consolidación que por décadas siguió el juicio de amparo siempre para generar mayores certezas a los ciudadanos, a las empresas, a las instituciones y tutelar la vigencia del Estado de Derecho. Muy grave que en adición a la propuesta de reforma que tiene que ver con el sistema de designación de los jueces y de los magistrados, se dé esta reforma a la ley de amparo, yo diría una contrarreforma, que lo que significa a final de cuentas es que sea menos efectiva la tutela de los derechos de los gobernados. Habrá que analizar con todo detenimiento la ruta legal para que este atropello a nuestros derechos como individuos no pueda consolidarse. Bueno, pues yo creo que ya es inevitable porque esto entró en vigor desde el día de ayer. Y yo creo que nos queda bastante claro el hecho de que muchos jueces se han sobrepasado de sus funciones, tal y como lo señaló la senadora Antares Vázquez. ¿Cómo es posible que leyes, por decir un ejemplo, la ley de la industria eléctrica, ustedes recordarán que fue discutida en la Cámara de Diputados por 500 diputados, en la Cámara de Senadores? Hubieron controversias que se plantearon en el Congreso en favor de la votación o en contra de la votación. Al final se aceptó. Se hace una realidad, se hacen las modificaciones a la ley y llega este juez, que por cierto, por esta resolución lo hicieron magistrado. Llega este juez Pablo Gómez Fierro y señaló que cualquier persona puede beneficiarse del amparo que él había concedido sin necesidad de tramitar un juicio. Es decir, que la protección puede tener efectos generales y echa para atrás toda una reforma. Imagínense, toda una reforma, todo el trabajo legislativo de 500 diputados, de más de 100 senadores, un solo juez la frena. Cuando el juez no fue electo por voto popular y el presidente y el Congreso de nuestro país está conformado de representantes del voto popular. Quiere decir que las personas votaron por ellos y si durante ese tiempo, un ejemplo, el presidente de la República dijo, vamos por recapturar nuestra soberanía energética y esto lo presenta en forma de iniciativa, es aprobado en el Congreso y resulta que el juez o el Poder Judicial lo frena en su totalidad, bueno, pues esto ya se acabó. Eso es lo que no van a poder hacer los jueces, ni los magistrados, solo los ministros y hasta el momento en que esto sea subido al Pleno, se discute y entre, pues para ver si es constitucional o no. Pero mientras se va a aplicar la ley. Entonces, yo creo que al final de cuentas, lo que estamos viendo es que esta medida es para evitar los abusos que comete el Poder Judicial. Y vaya que son muchos. En cuanto al decreto de la ley de amnistía, pues el presidente de la República podrá otorgar la amnistía directa a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad en casos que sean relevantes para el Estado mexicano. Quiere decir que estas personas, como en el caso de Ayotzinapa, que en su momento el presidente lo mencionó en una conferencia matutina, pues decía, es que hay muchas personas que pueden aportar información, que están implicadas dentro de ese caso y que a lo mejor esa información permita resolver y esclarecer todo lo que sucedió.
porque van a recibir, obviamente, un beneficio. En este caso puede ser la libertad completa o reducir considerablemente el tiempo en prisión. Y yo creo que esto, pues, no debe de preocuparnos ni angustiarnos, y mucho menos a los derechos, que tanto, pues, vemos que celebran las decisiones que toman los Estados Unidos o los comentarios que surgen en Estados Unidos. Bueno, pues en Estados Unidos también se aplica esta clase de amnistía. Ahí están muchos de los personajes que fueron encerrados, que fueron durante su vida delictiva, narcotraficantes, secuestradores, etcétera, como en el caso de Chapo. Pudo haber aplicado una ley de amnistía si entregaba, digamos, a Calderón, o en su caso Genaro García Luna. Eso ya se aplica en los Estados Unidos. De hecho, los que inculparon a Genaro García Luna recibieron un beneficio porque eran narcotraficantes que trabajaban con ellos. Lo importante, en el caso de México, es que no solamente basta con decir, sí es cierto, yo lo vi, sí es cierto, a mí me consta, sino que también tiene que probar que esas acusaciones o esos señalamientos son ciertos. Entonces, el presidente puede conceder un perdón completo o una reducción del tiempo en prisión o obtener también beneficios a cambio de que proporcione información y que los casos se puedan resolver. Pero es mentira cuando señalan que la ley de amnistía pues es para liberar a los delincuentes y a todos los narcotraficantes. Completamente falso. Los que tienen relación con estos personajes son los que deben estar preocupados, y lo están, por eso están chillando en las redes sociales, porque pueden ser perjudicados al entrar en vigor esta nueva ley. Así que es importante señalar acerca de todo esto. Son cambios que evidentemente vienen acompañados de la transformación del país, y con la reforma al Poder Judicial pues va a ser todavía más importante y de mayor beneficio para los mexicanos. Les voy a poner un ejemplo. Hay personas que actualmente pues tienen 10, 15 años como Israel Vallarta en prisión y no han recibido sentencia. Es más, la propia hermana de la gelatinuda Xóchitl Gálvez tiene creo 18 años en prisión y todavía no le dictan sentencia. ¿Y saben por qué no le dictan sentencia a estas personas? Porque actualmente no existe una sanción al Poder Judicial por no emitir ya una sentencia. Y con la reforma al Poder Judicial, separando evidentemente el poder de la judicatura con la Suprema Corte de Justicia, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que este poder de la judicatura va a poder, en un momento determinado, sancionar a los jueces, magistrados, ministros que no se apeguen al derecho, que no se apeguen al tiempo en el que deben de resolver sus casos. Eso es lo importante de esta reforma al Poder Judicial, que ahora ellos también van a ser evaluados y en su momento podrían ser sancionados si no hacen sus funciones. Entonces, las modificaciones que actualmente se están haciendo son beneficio de los mexicanos. Que no les guste a los derechos, bueno, pues eso es otra cosa. Pero en realidad está implementándose para tener un beneficio y tener un buen sistema judicial. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en unos siguientes. Suscríbanse al canal. Saludos. Bye bye.